Estimaciones del Fondo Monetario Internacional pudieran derivar en una hiperinflación de 1.000.000% al finalizar el año 2018. El natalicio del Libertador se celebra con la peor crisis histórica, económica y social que vive Venezuela. En deportes, pesistas venezolanos traen 2 medallas de oro y suben en el medallero. Este martes en Espectáculos BPI TV te presentamos las fechas de premiación de los Globos de Oro y los Oscars. Sean todos bienvenidos a la información, esto es Noticias BPI en su edición central. Acompáñennos. Desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela, como siempre, le damos la más cordial bienvenida a este su espacio Noticias BPI en su edición central. Comenzamos de inmediato en materia económica con parte de las estimaciones que tiene la Asociación de Información Energética de los Estados Unidos en relación a todo lo que tiene que ver con la producción de petróleo y la disminución que ha tenido Venezuela a través de su empresa estatal PDVSA, y también las estimaciones del Fondo Monetario Internacional que calcula para el final del año 2018 1.000.000% de hiperinflación acá en Venezuela, lo que hace insostenible la vida de cualquier venezolano. Vamos a revisar la nota. Venezuela podría disminuir su producción de barriles de petróleo por día de 1 millón en el año 2018 a 700.000 barriles por día en el año 2019, así lo informó Lexla Villar, encargada de pronósticos de corto plazo en los países de la OPEP en la Administración de Información Energética de los Estados Unidos. Villar describe la combinación de problemas estructurales en Venezuela que han conducido a seguir bajando su proyección de producción cada mes en el Short Term Energy Outlook de la EIA. Villar describe la situación de la industria venezolana y asegura que empeora con el pasar del tiempo y el agravamiento de la crisis económica, política y social de esta nación. Por quinto año consecutivo, Venezuela se convierte en la peor economía de Latinoamérica con una contracción de 18% del Producto Interno Bruto y con una inflación que podría cerrar el año en 1.000.000% según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, acarreando consecuencias colaterales como el incremento del flujo migratorio a los países vecinos. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el país continuará con un elevado déficit fiscal financiado mediante la emisión de nueva moneda, el bolívar soberano, ya prorrogada su entrada en vigencia una vez y pareciera que se retrasaría nuevamente. Estos datos concuerdan con las estimaciones presentadas mes a mes por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que apunta a una inflación de 128% solo en junio y una inflación diaria de 3 o 4%. El diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas, aseguró que es necesario un plan de rescate para el país, una especie de plan Marshall que pueda ayudar a Venezuela a salir de la crisis. Indicó que el país tendría cómo responder a los posibles compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, cuyas tasas de interés están sobre el 2%, por debajo del endeudamiento hecho por Hugo Chávez y los bonos de PDVSA, cuyos intereses están sobre el 8%. Alvarado insistió en que es necesario tomar medidas inmediatas que pasan por el cambio de gobierno y luego subsiguientes como el aumento de la gasolina. Ir al Fondo Monetario Internacional implica endeudarse a tasas de 2%, a tasas mucho menores, mejores condiciones de lo que se ha recibido, por ejemplo, con el Fondo Chino, mejores condiciones de lo que se ha recibido de los préstamos con Rusia, mejores condiciones con las que se ha endeudado Venezuela con los tenedores de bonos, y evidentemente eso es lo que estamos planteando. Si nosotros se plantea, si la tesis toma fuerza, yo creo que es fundamental ir al Fondo Monetario Internacional, será para exigir condiciones mejores de aquellas que recibieron aquellas personas que nos endeudaron, como caso del presidente Chávez, que dejó el país completamente endeudado a unas tasas muy altas. De hecho, las tasas más altas que se pagan en los mercados financieros. Entonces, y cualquier préstamo tiene que ser retribuido y la idea es buscar los préstamos a la menor tasa de interés de manera tal que el pueblo venezolano sufra lo menos. Y a mí no me cabe duda que con la recuperación de la industria petrolera y la recuperación de la industria nacional, Venezuela es capaz no solo de pagar esos préstamos, sino de seguir creciendo unas tasas elevadas como fue antes de que se instaurara el socialismo en Venezuela.
Venezuela resultó desaprobada por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que otorgó una calificación D que corresponde a la cuarta de 5 categorías de la evaluación que aplica este órgano de los estados a medir su nivel de cumplimiento con las obligaciones derivadas del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Esto quiere decir que en Venezuela se violan los derechos civiles constantemente, acusaciones que se mantienen además de las organizaciones no gubernamentales, quienes señalan que el Estado venezolano somete a sus ciudadanos al desabastecimiento de alimentos, medicinas, persecución a la disidencia y niveles de hiperinflación que limitan sus capacidades económicas. En el año 2015, la CDH de la ONU hizo una serie de recomendaciones al Estado venezolano en materia de derechos civiles y políticos, áreas como tales: garantizar la independencia de la Defensoría del Pueblo como poder público nacional, mejorar las condiciones de los privados de libertad en los centros penitenciarios y comisarías policiales, reducir la prisión preventiva, eliminar el uso excesivo de la fuerza, especialmente durante las manifestaciones, y prevenir y sancionar la tortura y la violación contra la mujer, asegurar la independencia judicial y también a no someter a civiles a la justicia militar o proteger a los periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y abogados contra la intimidación. Continuamos con más información desde acá, desde Caracas, Venezuela. Parte de los actos que se dieron en el marco del natalicio del Libertador, el 24 de julio de 1783. Vamos a revisar parte de la celebración que se da en medio de una hiperinflación salvaje acá en Venezuela y las actividades que hicieron también varios partidos y organizaciones políticas. Este martes 24 de julio se cumplen 235 años del natalicio del Libertador Simón Bolívar en medio de la peor crisis política y social de la historia de Venezuela, con una inflación que, según el Fondo Monetario Internacional, alcanzará el 1.000.000% a finales del año 2018. Pese a las aseveraciones de Chávez y Nicolás Maduro al afirmar que Bolívar es la más clara representación del régimen que ellos llevan adelante, es oportuno recordar que una de las frases célebres del Libertador: necesitamos ser libre bajo los auspicios de las leyes liberales emanadas de la fuente más sagrada, que es la voluntad del pueblo. Una cita que contrasta con el proceder autoritario y dictatorial de Maduro, que ha sido repudiado contundentemente y no reconocido como presidente de Venezuela por la comunidad internacional y los mismos venezolanos. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos conmemoró hoy el nacimiento de Simón Bolívar, uno de los héroes de la independencia de América Latina. La presidenta del Consejo Permanente y embajadora de Costa Rica, Rita Hernández, destacó la vigencia del pensamiento del Libertador en la actualidad. Textualmente dijo: a 235 años de su nacimiento, la obra de Simón Bolívar trasciende la historia y su pensamiento continúa siendo fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Al conmemorar su natalicio, contribuimos a mantener vivo su legado y pensamiento. Por su parte, el secretario general de Asuntos de la OEA, Néstor Méndez, valoró la entereza de Bolívar a lo largo de su vida. Al conmemorar su vida, debemos recordar su magnanimidad y también su autoimposición de la osada obligación de tomar decisiones en nombre de la dignidad humana y de la libertad, afirmó el embajador Méndez. Hoy, 24 de julio del año 2018, un año más tarde de las protestas que llevaron a los venezolanos a las calles, hoy siguen, pero esta vez por el hambre, por la escasez, por la falta de transporte que tienen los estudiantes carabobeños, porque la Universidad de Carabobo hoy lleva una sombra de todos los problemas de Venezuela. Abrimos nuestra mano para solucionar los problemas de la universidad y se conformó una comisión de seguridad, que es la cual se ha venido tratando con el movimiento estudiantil. Porque pues bueno, ya basta de que en la Universidad de Carabobo haya más de 5 robos diarios en el Triángulo de Ciencias de la Salud, en Odontología, que es el caso que se ve. Y pues bueno, ante eso nosotros hemos tendido la mano y lo que nosotros hemos tratado es el tema de la seguridad. Y ante ello se firmó un convenio de seguridad, el cual se empezó a implementar en este momento y el cual nosotros necesitamos que se cumpla en este periodo, donde se siga haciendo vida administrativa en la universidad y que cuando lleguemos en septiembre no esté la universidad vacía sin el convenio de seguridad que nosotros firmamos hace 2 semanas. Van a seguir persiguiendo. José Manuel Olivares ha hecho una gran labor, por cierto, en el área de salud. Especulamos, pensamos que es parte de lo cual lo persiguen. Ganamos en Vargas en el 2015, cuando era impensable. Se ha movilizado y articulado un Estado que parecía imposible de penetrar. Pero ahí está la gente exigiendo, reclamando. Esa va a ser la respuesta del régimen, porque no les queda otra. Y no es nueva, además. Lo hicieron con Leopoldo López, lo han hecho con cada uno de los dirigentes que alzan su voz, los inhabilitan, los cancelan, los persiguen, los meten presos, tratan de acallarlos, pero no van a poder lograr acallar a todo un pueblo
que exige. De nuevo, el país colapsó. Es inevitable que surjan protestas todos los días porque este régimen no tiene cómo resolver un problema del venezolano. El gas doméstico, el transporte público, la importación de alimentos, la reactivación del aparato productivo, la reactivación del cambio. Hay un elemento fundamental en todo esto, que es el que se mueve la economía. Algunos podríamos decir que son índices, que son fórmulas, la confianza. Y Nicolás Maduro Moro perdió la confianza y no la va a recuperar. De Venezuela partimos hacia el este de Europa y también al continente asiático para revisar qué fue información en esos lados del mundo. 3 días de duelo en Grecia tras más de 70 muertos por incendio en los alrededores de Atenas. Al menos 74 personas han muerto a causa de los incendios que se han declarado esta semana en los alrededores de Atenas, de acuerdo con el último balance de víctimas que han facilitado la Brigada de Bomberos. Ola de calor en Japón deja al menos 80 muertos y gran cantidad de afectados. Una sofocante ola de calor húmedo que golpea a Japón ha dejado al menos 80 muertos y ha llevado a unas 35.000 personas a los hospitales en las últimas 3 semanas, según cifras oficiales publicadas este martes. Rotura de una presa en Laos dejó cientos de desaparecidos, varias personas fallecidas y cientos de desaparecidas. Es el saldo que ha dejado la rotura el pasado lunes de una presa hidroeléctrica Sepian Sen Nam Noi en el sureste de Laos, según informaciones de la agencia oficial de noticias de ese país. Nos venimos hasta Sudamérica para revisar información que sale de los países que son integrantes de la Alianza del Pacífico, que ya está viendo cómo enfrentar el proteccionismo de Donald Trump y el tema de los aranceles y los impuestos a todos sus aliados comerciales. Vamos a revisar parte de sus consideraciones. Los países de la Alianza del Pacífico, México, Perú, Colombia y Chile han encontrado una oportunidad para expandir el bloque comercial en plena era proteccionista de Donald Trump. Los presidentes de los 4 países han coincidido en que el rediseño de las relaciones comerciales mundiales les ofrece una puerta para seguir por su cuenta con un modelo que impulse el libre comercio en la región. Enrique Peña Nieto de México, Martín Vizcarra de Perú, Juan Manuel Santos de Colombia y Sebastián Piñera de Chile han reflexionado sobre el futuro del grupo en su primer encuentro de 3 que sostendrán en Puerto Vallarta durante la 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico ha invitado a los presidentes del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a la cumbre para plantear la integración de ambos bloques comerciales en el que en conjunto componen el 90% del Producto Interno Bruto de América Latina. Nos venimos a Venezuela para hacer el contacto a esta hora con nuestra compañera Ana Rodríguez Brazón, que estuvo dándole cobertura a la homilía que diese el cardenal y encargado de la Arquidiócesis de Caracas. Estamos hablando de Baltasar Porras. En esta homilía estuvo el presidente de las empresas Polar, Lorenzo Mendoza. Vamos a ver la nota. Este martes, durante la Eucaristía en la que tomó posesión como nuevo administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, el cardenal Baltasar Porras se solidarizó con los obispos de Nicaragua y aseguró que el clero venezolano también se solidariza con los obispos de ese país debido a la crisis que se vive en este momento. También pidió por los gobernantes de ese país para que tomen discernimiento y puedan conducir los destinos de esa nación. En un presente con claros rasgos de inhumanidad insoportable. La pobreza aquí en nuestra patria es múltiple, la material, clara y primariamente, pero también social, moral, espiritual. Mi saludo, mi profundo afecto y solidaridad con mis hermanos obispos y todo el sufrido pueblo nicaragüense. Sientan ellos, como un conocedor del mismo mal que los oprime, que desde la capital de Venezuela nos unimos en oración al Dios de la vida, para que pronto puedan encontrar una solución pacífica, incluyente y civilizada ante la creciente amenaza de males mayores. El pasado lunes, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó que anticipar las elecciones en su país, como han pedido algunos sectores, traería más inestabilidad luego de que casi 300 personas han muerto en las últimas semanas en medio de una violenta represión a protestas antigubernamentales. Ortega, quien cursa su 3er mandato consecutivo desde el año 2007, afirmó durante una entrevista en la cadena estadounidense Fox News que el pueblo va a decidir quién asumirá en el año 2021 tras ser consultado sobre si aceptaría las elecciones anticipadas.
Es momento de realizar una pausa, no se aparten de nuestra sintonía. Al regreso venimos con mucha más información. En biodatex.com puedes ordenar tus exámenes de laboratorio en Miami y en las principales ciudades de Estados Unidos de forma simple y práctica, sin necesidad de seguro médico. Ingresa a biodatex.com. Selecciona el examen de laboratorio que necesites. Haz checkout simultáneamente registrándote. Coloca tu código postal para ubicar el centro de toma de muestra más cercano. Paga y recibirás la orden en tu correo electrónico. Dirígete con esta orden al centro de toma de muestra para realizarte el examen. En aproximadamente 72 horas tendrás los resultados vía email. Biodatex.com es la solución si buscas exámenes de laboratorio sin intermediarios, sin seguro de salud y a precio razonable. Más información en biodatex.com. Sabemos que el tiempo es muy valioso y que no se puede malgastar. Es por eso que en K-Export te ofrecemos salidas de envíos aéreos desde Estados Unidos a Venezuela 2 veces por semana. Enviar una encomienda internacional no tiene que ser un dolor de cabeza. Con nosotros, tu paquete siempre llega a tiempo y seguro. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a revisar otras informaciones internacionales de inmediato. Ante los comentarios acerca de los efectos de las tarifas, el presidente de Estados Unidos asumió un compromiso. Los agricultores serán los mayores beneficiarios. Un punto de vista no compartido por los expertos, pues como una medida negativa que trae altos grados de incertidumbre, calificó Joshua Meltzer, miembro del Programa de Economía Global y Desarrollo de la institución Brookings, la imposición de tarifas por parte del actual gobierno estadounidense. Las medidas específicas de Trump en torno al comercio, sin embargo, son un verdadero lastre para la economía, tanto en términos del costo específico que están imponiendo, como también creo que es importante, Trump está creando una considerable nueva cantidad de incertidumbre que también está teniendo ya un impacto en las decisiones de inversión. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, pese a que asegura que entiende la procedencia de la decisión, considera que no es la medida correcta. No apoyo los aranceles. Creo que los aranceles son impuestos y creo que hay mejores herramientas que podemos utilizar para frenar a los abusadores de las leyes comerciales. Una posición que, según el experto, se da por el impacto que ya se está generando en la economía local. Obviamente hay costos económicos que ahora se sienten en todo el país, particularmente diría que en el sector agrícola, pero también en muchos otros sectores económicos, y estos costos se están viendo en que ahora el Congreso está reaccionando negativamente ante la administración. Y agrega que este tema ha sido de recurrente fricción entre el Congreso y la Casa Blanca. Pese a inconformidades frente a este tema, el mandatario estadounidense continúa resaltando que la medida es beneficiosa y justa, como lo señaló a tempranas horas de la mañana de hoy en su Twitter. Los aranceles son lo mejor, o un país que ha amenazado a Estados Unidos injustamente en comercio, negocia un trato justo o le ponemos aranceles. Es así de simple y todos están hablando. Recuerden, somos la alcancía que están robando. Todo estará genial. Entre tanto, el Departamento de Agricultura anunció una ayuda de $12,000 millones a agricultores afectados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Nada es más sagrado para la democracia que unas elecciones justas y libres. Los votantes confían en que sus votos cuentan, pero esa expectativa ha sido atacada desde que se descubrió que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016. La primera parte de la estrategia, dicen los legisladores, es comenzar con las sanciones. Hemos aprobado sanciones contra Rusia para hacerlos responsables. Más importante aún, lo que pretendemos hacer es asegurarnos de que no se salgan con la suya otra vez. Pero el tiempo se está agotando. Las elecciones parciales de noviembre, cuando los votantes suelen influir en la actuación de un nuevo presidente, manteniendo o reemplazando a los legisladores en el Capitolio, ya casi están aquí. La segunda parte de la estrategia es hacer que haya más dinero federal disponible para la seguridad electoral. Esta enmienda responde con nosotros asociándonos con nuestros estados para dar un portazo al oso ruso o cualquier otro asesor que intente robar la integridad de nuestras elecciones. La analista de Brookings Institution, Elaine Kamarck, dice que la inacción podría resultar en ser superados por Rusia, a tener personas que consciente o inconscientemente se deben a un poder extranjero que no cree en la democracia. El presidente Trump dice que su administración está haciendo todo lo que está en su poder para evitar la interferencia rusa en las próximas elecciones. Tienen poco más de 100 días para desarrollar más estrategias para hacerlo. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington. Vamos a revisar la información deportiva, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la selección venezolana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. El pesista venezolano Jesús González sumó 2 de oro para Venezuela en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El pesista venezolano de 105 kilogramos se colgó los oros de las pruebas de arranque y envión al vencer al cubano Juan Columbia, que firmó 2 de plata. En la arrancada el criollo levantó 174 kilos, uno más que el subcontrincante isleño, mientras que el guatemalteco Gilberto Antonio Lemus alzó 159 que le permitieron subirse al tercer escalafón del podio. La Vinotinto Sub-21 derrotó a Haití y avanzó a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Venezuela avanzó a las semifinales masculinas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 al vencer este lunes 2-0 a su similar de Haití en el estadio Romero Martínez. Ambos conjuntos llegaban con 3 puntos y su segundo encuentro tras la Vinotinto Sub-21, que venció también a México 2-1 en el debut, mientras que el cuadro caribeño también había derrotado por la mínima diferencia a su similar de El Salvador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la sección de espectáculos de este resumen de noticias. Comenzamos hablando del tráiler de la película Criaturas Fantásticas 2, en la que Johnny Depp hará su gran participación. Un nuevo tráiler de la secuela de la primera entrega de Animales Fantásticos, la precuela de la serie Harry Potter, se proyectó en el panel de Warner Bros. Pictures en la San Diego Comic Con 2018 este sábado. La película lleva a los espectadores de regreso a Hogwarts, la escuela de magia y hechicería de Harry Potter, donde un joven Albus Dumbledore, interpretado por Jude Law, y Nicholas Flamel, creador de la Piedra Filosofal, comienzan una nueva aventura. Johnny Depp hizo una aparición sorpresa en el panel de Comic Con, luciendo como su personaje, el villano y oscuro mago. Otra película de la que también hablaremos será Godzilla, quien estrenó también su tráiler en la Comic Con de San Diego. Godzilla 2, el rey de los monstruos, dirigida por Michael Duarte. Esta secuela de la película estrenada en 2014 será protagonizada por Kylie Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Sally Hawkins, Charles Dance, Thomas Middleditch, O'Shea Jackson Jr. y C.G. Sun. Godzilla no será la única criatura que se podrá apreciar en cines desde marzo de 2019. Godzilla 2, el rey de los monstruos, también contará con la presencia de Mothra, King Ghidorah y el bicharraco volador llamado Rodan. Y cerramos hablando de premiaciones, pues dieron las fechas de las tan esperadas galas de los Globos de Oro y los Oscars. La edición 76 de los Globos de Oro se celebrará el próximo domingo 6 de enero, según dio a conocer la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.
Un mes antes, el 6 de diciembre, se darán a conocer las nominaciones para estos codiciados premios a lo mejor del cine y la televisión. Los Globos de Oro figuran entre los premios más prestigiosos de Hollywood. Son considerados una importante antesala a los Oscars, que se entregarán el 24 de febrero de 2019. Sobre los Globos de Oro decide un grupo poco conocido de unos 100 periodistas internacionales que trabajan en Hollywood desde hace tiempo. En los Oscars, por su parte, son votados por más de 8.000 miembros de la prestigiosa Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Ha llegado el momento de colocarle punto y final a esta su emisión de Noticias VPI Edición Central. Como siempre, la invitación es a que revisen nuestra página web www.vpitv.com. También tienen nuestras redes sociales, en todas estamos como @VPITV. También tienen mis redes personales, mfajardo835, y como siempre, yo les digo que nosotros nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad.